8 de la mañana, 44 minutos, recién lo decía Lore, está pronta Vero Chevalier en el móvil para abordar temas de actualidad y muy importantes. Vero, adelante. Exacto, Maggie, muchas gracias, pero porque bueno, si lo sabrán algunos compañeros de equipo, la prevalencia de enfermedades respiratorias, sobre todo los más chicos, pero en general, fuera de época, ya estamos a mediados de noviembre y hay quienes incluso le llaman tripledemia, llevando la atención hacia este fenómeno que se está dando en el último año y acerca del cual vamos a estar hablando con el doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Muchas gracias por estos minutos. ¿Qué está pasando con este fenómeno? Bueno, estamos viviendo una etapa de mucha infección respiratoria en tiempos que no son acordes a el almanaque, lo que ha generado, sin lugar a dudas, una importante demanda en la asistencia médica y genera toda la problemática que puede generar esa demanda en la asistencia médica en cuanto a esperas, quizás más esperas, mucha infección respiratoria en niños pequeños y muchas veces infecciones graves en niños pequeños. ¿Se puede hablar de una saturación de los servicios? No porque todo se arma de acuerdo a la demanda asistencial y de alguna manera lo que sí puede haber es, en algunos casos, algunas esperas más largas para patología no grave que naturalmente siempre se van dejando de costado para reservar la atención más inmediata para los niños pequeños con infecciones respiratorias, pero no se puede decir que haya una saturación del sistema porque los niños que tengan que ingresar ingresan y son atendidos. Es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. ¿Se puede hablar que es una consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19? Se puede lucubrar teorías acerca de esto, no sabemos en realidad. Lo que sí sabemos es que hemos tenido mucha infección y muchas veces, como tú decías, lo de la tripledemia, por más de un agente viral simultáneamente. En nuestro país no tanto, o por lo menos en los niños, no tanto vinculado con el COVID y otros virus, sino BRS, que ha sido un virus que ha hecho bastante daño últimamente, influenza virus y otros virus respiratorios, y que los niños estén infectados con 2, 3 virus simultáneamente, y eso da cuadros que a veces pueden ser más severos y que requieran una internación. Eso le iba a preguntar, ¿se están dando casos más graves? Sí, hemos tenido casos graves. Hemos tenido casos graves y fuera de la época habitual. O sea, lo que tenemos que de alguna manera razonar es que ese esquema de que las infecciones respiratorias ocurren solamente en el invierno es un esquema que tendríamos que ir sacándonos de la cabeza. Las infecciones respiratorias ocurren en todo el año y ya incluso hay informes internacionales que muestran un número extremadamente elevado de infecciones por BRS cuando recién está empezando la primavera en otras áreas. El otoño, perdón, en otras áreas, y en nuestro país en plena primavera seguimos y aumentamos los casos de BRS. O sea, lo que hay que tener en la mente es que esos esquemas clásicos de infecciones respiratorias que aparecen en el invierno y desaparecen en septiembre, octubre, ya no teníamos, eso no lo estamos viviendo. Estamos viviendo un continuo de infecciones virales respiratorias. ¿Qué actitud deberían tener los padres? ¿Es mejor que esperen en casa a ver si va pasando, que asistan a un servicio solo en caso de gravedad, justamente por el hecho de que al haber más se pueden contagiar incluso más en los centros? Exactamente, en los centros se pueden contagiar y en lo posible hay que recurrir a los centros periféricos o de acuerdo al sistema de salud que cuenten las personas. En lo posible son infecciones que en general no requieren de atención de tercer nivel, de atención hospitalaria. Deben ser resueltas por lo que llamamos el primer nivel de atención o a nivel de las policlínicas de donde se atienden los niños habitualmente. Solo aquellos casos que evolucionan mal, que no progresan, que no mejoran, en esos casos, cuando a su vez muchas veces son enviados por otros médicos que son controlados, los envían y entonces sí, lógicamente siempre hay niveles de atención médica. Hay algunas poblaciones que están siendo vulnerables a este hecho, pienso por ejemplo en adultos mayores, más allá que no es su especialidad, pero sí está por supuesto en el tema. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? O sea, las infecciones afectan a toda la población, pero los adultos mayores, las personas que tienen factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, hepáticas, metabólicas, crónicas o más o menos severas,
Y los niños, y cuanto más pequeños los niños, más grave, siempre es la población más vulnerable, es la población que se infecta igual que el resto, pero se complica posteriormente. ¿Deberíamos pensar, por ejemplo, en volver a usar el tapabocas en algunas ocasiones especiales de cúmulo de personas para evitar y proteger a esas poblaciones vulnerables, por ejemplo? Es discutible, sí. Siempre el tapaboca es protector de diseminación de infección respiratoria. De repente es bueno que las personas vulnerables, los mayores, los que tengan enfermedades crónicas, que ellos no se quieran infectar, se protejan con el tapaboca. Eso siempre es un dato positivo. Después, como regla general, por lo menos en la salud, nosotros mantenemos que en las áreas de internación, donde hay específicamente en el Hospital Pereira Rosell, donde hay niños internados o adultos internados, ahí es importante que tanto el personal médico como los familiares estén protegidos con el tapabocas para ellos no diseminar y ellos no infectarse simultáneamente. Después, a nivel de la calle, a nivel de estar a la intemperie, no es necesario. En lugares cerrados con mucha gente, bueno, podría ser necesario, sabemos que siempre son riesgos y es un clásico, se infecta la gente allí. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, un placer para mí. Un gusto. Importantísima información como siempre y a tener en cuenta entonces todos estos datos. Era el doctor Álvaro Galeana, el director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Volvemos con ustedes a estudios.